Y hoy vamos a hablar, de manera introductoria, acerca de la nueva medicina germánica. Yo, gracias a Dios, he podido estudiar un poquitito de muchas cosas. Primero cuando entré en kinesiología, después me puse a estudiar terapia manual, en el magíster, los diplomados, esas cosas. Osteopatía, quiropraxia, nutrición, medicina, después en la escuela de medicina, y otras cosas. De todas las temas que yo he estudiado, de todo lo que he podido aprender a través del tiempo, sin ninguna duda, para mí, lo más fascinante es la medicina germánica. Sin duda la medicina germánica es lo más fascinante. Me gusta la nutrición, me gustan las plantas medicinales, me gusta mucho la medicina manual. Me gustan también las cosas de kinesiología, de quiropraxia, la medicina alópata también. Pero no hay nada que me suene más lógico que la medicina germánica. Para mí, no hay ningún hombre que merezca más crédito que el Dr. Rick Hammer, que logró descifrar el funcionamiento del cuerpo humano. El Dr. Hammer, después de médico alemán, sumamente controversial, lo ha pasado pésimo, igual como lo pasó Galileo, igual como lo pasaron todas las personas que quebraron la historia de alguna rama de la ciencia. Después de descifrar la medicina, él la bautizó como nueva medicina germánica. Yo creo que el nombre, bueno, es fácil, después uno empieza siempre a generar críticas constructivas de todas las cosas. Una de las que a mí se me ocurren es que el nombre nueva medicina germánica no refleja realmente lo que es. Pero al ser descifrado por un médico, evidentemente lo llevó hacia la medicina. Y después de tener una diferente visión del funcionamiento del cuerpo humano, llega a la conclusión de que nos puede guiar a una comprensión de las enfermedades libre de miedo y de pánico, donde las enfermedades en general son fáciles de tratar, son fáciles de solucionar. Detectar los programas biológicos especiales de la naturaleza fue en realidad una revelación, porque dice Hammer que fue así, en un segundo, y después empezó a ahondar. Solo la vida misma puede escribir con tal dramatismo, sin la muerte de mi hijo, que está acá, y mi propio y subsiguiente caso de cáncer, probablemente la verdadera naturaleza de las enfermedades no habría sido descubierta en varias décadas o quizás realmente nunca. Porque la medicina convencional se está alejando del secreto, dice el Dr. Hammer, y es verdad. ¿Por qué? Y en medicina tú no puedes saber por qué el paciente tiene dolor lumbar derecho o izquierdo. Tú no puedes saber, de hecho ni siquiera interesa en medicina eso, no puedes saber por qué el paciente o la paciente tiene un tumor en la mama derecha o izquierda. No puedes saber por qué el tumor es un adenocarcinoma o es un mesotelioma. No puedes saber por qué el paciente se resfrió hoy día y no hace 15 días atrás, si bien ha habido misma temperatura todo el invierno. No puedes saber esas cosas. Con medicina germánica sí. Y en la medida que se siga desarrollando más en la profundidad de lo que del paradigma que estableció el Dr. Hammer, sin duda no va a quedar ninguna pregunta sin respuesta en medicina. Yo, dentro de todos los seminarios y cosas a las que he asistido, ninguna ha sido más fascinante que los de medicina germánica. Ninguno. Y aún así, después de ver la medicina en un espectro convencional y después natural y después llegar a la medicina germánica, a pesar de verlo y sentir que es algo tan grande, de todas maneras el Dr. Hammer dice que nosotros tenemos que imaginarnos toda la realidad como el universo que hay adentro de una pieza, de una habitación. Y que lo que él logró ver, lo que él nos entrega por medio de los conocimientos de la nueva medicina germánica, es equivalente a que todo conocimiento que existe está dentro de una pieza como esta, y que él pudo mirar por un segundo por la cerradura y nada más. Y eso es la medicina germánica. Y aún así, no hay nada que entregue más información en ninguna ciencia biológica. Nada. Ninguna teoría, ninguna paradigma, ninguna otra visión genera más comprensión de los sistemas biológicos. Nada.
Nada, porque por ejemplo, mientras Maturana dice que en biología todo puede ser y no ser, con medicina germánica tú puedes predecir todo. Entonces sabes todo lo que va a pasar. Y punto. Que es algo que nadie había podido hacer en biología. Antes la biología era impredecible. Ahora no. La nueva medicina germánica básicamente consta de 5 leyes biológicas. Al principio eran 4, después Hammer descifró la 5ª ley, o la descubrió. Tenemos 5 leyes biológicas. Y Hammer dice que a él le parece muy complejo y bueno, de que todos los médicos y científicos en general prefieren solamente por incapacidad de razonamiento a veces una medicina que se basa en 1000 hipótesis y 1000 teorías en vez de basarse en una medicina que se fundamenta en 5 leyes y punto. ¿Qué es una hipótesis, chiquillos? Es claro, es una idea, una proposición, ¿cierto? Que puede estar en lo correcto o puede estar incorrecta. ¿Ya? Yo puedo hipotetizar que el resfrío se produce por la infección de un bicho, por ejemplo, un microorganismo, una bacteria. ¿Cierto? Es una hipótesis. ¿Qué es una teoría? ¿Cuál es la diferencia de una hipótesis con una teoría? Que son conceptos muy básicos, fundamentales, que se aprenden en todas las carreras biológicas y científicas y que después no se aplican nunca. Es como cuando te enseñaron en el colegio los niveles de organización de la materia y tú vas desde la partícula subatómica hasta el planeta Tierra, pasando por el átomo, la molécula, la macromolécula, la célula, el individuo, la organización, el ecosistema, etcétera, la biosfera. Se olvida para siempre eso. Pero es muy útil, porque si uno no maneja las bases, después anda diciendo puras tonteras. Las bases están súper bien establecidas en ciencia, sobre todo con medicina germánica. Una teoría es un conjunto de conocimiento con un alto nivel de demostración que se acerca mucho a la realidad. Eso es una teoría. La probabilidad de estar en lo correcto es muy, muy alta. En cambio, una hipótesis es cualquier idea. Yo puedo hipotetizar que no va a llegar nadie más a clase hoy día hasta ahora y los demás están viendo la clase por el computador. Hipótesis. Yo me puedo equivocar porque puede que no haya nadie mirando la clase en el computador en la casa. Hipótesis. En cambio, la teoría, yo puedo decir, después de 4 años de hacer esta asignatura, yo sé que tal número de estudiantes ve la clase y tal número no la ve y que las notas van a ser más o menos tantas, porque yo tengo mucha información en la que me puedo basar para sacar conclusiones más lógicas y acercarme mucho más a la verdad. Por lo tanto, en ciencia hay una cosa que se llama el valor de verdad. ¿Qué tan verdadera o falsa es una afirmación? ¿Ya? ¿Cómo puedo saber? En cuanto más valor de verdad de una afirmación, es mucho más útil. Si de eso se trata el método científico, el único objetivo que tiene es encontrar la verdad. Porque con la verdad uno puede hacer 1000 cosas. Mientras uno no sabe la verdad, anda jugando ahí al azar. Por lo tanto, ¿y por qué voy a todo esto? ¿Qué es una ley? La ley es el conocimiento máximo inquebrantable. Se cumple en el 100% de los casos. Por lo tanto, cuando algo se cumple en el 100% de los casos, yo puedo estar seguro de que sé la verdad. Vamos a hablar acerca de la capacidad de predicción y el valor de verdad. Si yo suelto este control remoto, ¿qué va a pasar? Cae. ¿Qué pasa si lo suelto 1.000.000 de veces? Va a caer 1.000.000 de veces. ¿Por qué puedo predecirlo? Porque tengo el conocimiento. Por lo tanto, la única forma, ustedes se van a dar cuenta, de estar seguros de que ustedes conocen el funcionamiento de un sistema es la capacidad de predicción del mismo. Eso no lo van a encontrar en ningún libro de biología, porque en biología nada es predecible hasta la medicina germánica. Pero la única forma de saber que realmente entiendes es la capacidad de predicción. Para los matemáticos, los físicos y los químicos, eso es obvio. ¿Puede acaso la biología estar exenta de las leyes físicas y químicas y del razonamiento de las otras ramas de la ciencia? No, imposible. Si no hay predicción, no entiendo cómo funciona el sistema y punto. Punto. ¿Ya? Punto. ¿Qué pasa
¿Qué pasaría, chicos, si yo suelto este control remoto y no cae? No se está cumpliendo la predicción. Y eso quiere decir que nos está faltando información para poder entender el sistema. Frente a ese fenómeno del no cumplimiento de la predicción, tenemos dos posibilidades de comportamiento del sujeto, que sería el que está observando el fenómeno. Uno, me pregunto por qué no se cumplió mi predicción y me afano a descubrir qué es lo que está pasando, y eso es la definición de un científico. Y la segunda es que como solo pasó una vez, simplemente no la tomo en cuenta y sigo con mis conocimientos anteriores que me permitían entender el sistema. Me aferro a ellos y no considero la información nueva, que es lo que pasa en medicina. ¿Ya? Es lo que pasa en medicina. Por lo tanto, cuando se rompe la capacidad de predicción, yo digo que el sistema todavía no lo entiendo. No hay nada, chiquillos, en biología o en medicina que me permita predecir mejor lo que le va a pasar a un paciente que la medicina germánica. Nada. Y eso a mí me dice, según mi sentido común, mi razonamiento científico realmente, por lo que yo aprendí en la vida, que es lo que está más cerca de la verdad. Porque es lo único que me ha permitido tener predicción con mis pacientes. Lo único. Yo le digo a mi paciente, usted en 21 días más va a tener una inflamación en esta parte del cuerpo, le va a durar 48 horas, va a sentir esto, esto y esto, después se le va a pasar y va a sentir esto. El paciente llega 3 semanas después y me dice, sí, me dolió, me pasó esto, de la misma hora que me dijo usted. Eso solamente se puede hacer con medicina germánica. Y tú puedes decirle a un paciente, cuando pase tal cosa, tú lo estás tratando. Y tú le dices, cuando lleguemos a tal punto, se va a producir un edema cerebral, va a correr riesgo la vida, así que lo voy a mandar a la clínica o al hospital para que lo vea el neurólogo, le meta manitol, algunas cosas, él no se muera por estar en tratamiento. O yo le digo, cuando pase tal cosa, te va a salir un tumor en la mama izquierda. De tal tipo, en el conducto galactóforo, por ejemplo. Y esa capacidad de predicción, o yo le puedo decir, una vez que pase tal cosa en su familia, va a desarrollar una infección de tal característica en el pulmón derecho, por ejemplo. Y va a ser una infección bacteriana, con tal bacteria. Lo cual es descabellado para la medicina, descabellado al máximo. Por lo tanto, es muy difícil introducirle la medicina germánica a alguien que lleva toda la vida hablando un lenguaje. A un médico, a una enfermera, sobre todo, y a un dentista, sobre todo a esos tres. ¿Ya? Que es normal, pues, chiquillos. Si tengo un sistema que me ha funcionado toda la vida y me presentan otro opuesto al mío, o que lo anula incluso a veces, es difícil tomarlo en cuenta. Súper difícil, súper difícil. Las 5 leyes biológicas, por lo tanto, lo que nos dicen son 5 variables que se cumplen siempre y son inquebrantables, lo cual antes no existía en biología ni en medicina. Y estas 5 leyes biológicas explican todas las enfermedades, excepto por traumatismo, por envenenamiento y por un conflicto biológico, y una cuarta que vamos a poner por déficit. También hay enfermedades que son por déficit, chiquillos, como beriberi, escorbuto. Se van a dar cuenta que son los 4 orígenes que puede tener una enfermedad. La primera ley biológica nos habla de 3 criterios y del concepto de lateralidad, que lo vamos a ver. La segunda ley biológica nos explica que todas las enfermedades que nacen de un conflicto biológico siempre tienen 2 fases, siempre. Y eso es sumamente fascinante porque uno las vio toda la vida, pero no las pudo observar. Entonces tú ves a todos los pacientes que has tenido toda la vida, siempre han tenido 2 fases, pero nunca te diste cuenta hasta que te lo dijo Hammer. Tercera ley biológica, la localización de los focos de Hammer en el sistema nervioso central y la conexión que tiene cada tejido a partir de su derivación embriológica va a determinar la localización de las enfermedades. La cuarta ley, el comportamiento de los microbios, yo diría que para la medicina oficial es sin duda el punto más difícil de creer, pero como se cumple en el 100% de los casos, es entretenido conversar de ello. Y la quinta ley biológica, toda enfermedad responde a un programa especial con sentido biológico. Un programa especial con sentido biológico. El primer criterio nos dice
que existe una cosa que se llama DHS. El DHS es el síndrome de Dirkhammer. Y el síndrome de Dirkhammer, básicamente el síndrome de Dirkhammer es una vivencia que tiene un individuo multicelular, en el cual el individuo es sometido de manera repentina e inesperada a una situación que va en contra de la vida. Eso es un conflicto biológico, y el conflicto biológico, esta situación que va en contra de la vida, va a generar un síndrome de Dirkhammer, un DHS. Y este síndrome tiene muchas características. Síndromes, por ejemplo, síndrome de dolor torácico, es cuando el paciente viene con dolor opresivo al pecho, y eso puede ser una angina, puede ser un infarto, puede ser una insuficiencia aórtica, puede ser mil cosas, ¿ya? Pero yo cuando el paciente lo clasifico con un síndrome es porque yo veo que le están pasando muchas cosas, pero no sé dónde está el origen, hasta que lo diagnostico bien, ¿ya? Síndrome febril, tiene fiebre, tos ahí, está sudando, está con dolor de todo el cuerpo. Síndrome febril, no sé lo que tiene, pero síndrome febril, y se trata como síndrome febril hasta que uno entienda qué le pasa, ¿ya? El síndrome de Dirkhammer involucra todo lo que le pasa al paciente cuando vive este conflicto biológico. ¿Qué es un conflicto biológico? ¿Qué es lo que amenaza la vida? Por ejemplo, en los animales es mucho más fácil de entender, son mucho más simples. No hay comida, eso es un conflicto biológico. Se destruyó el nido con la lluvia, eso es conflicto biológico. Se murió la cría, o está moribunda la cría, conflicto biológico. Súper simple. Porque que no haya alimento es incompatible con la vida, que se destruya el nido es incompatible con la vida, que muera la cría es incompatible con la vida, porque la vida hay que procrear. Para eso está, la biología es así, hay que procrear todo el día. Todo el día. Cualquier cosa que vaya en contra de la vida es un conflicto biológico. En los seres humanos los conflictos biológicos tienen 1.000.000 de subjetividades porque nuestro encéfalo nos permite subjetivizar la vida, ¿ya? El foco de Hammer, el foco de Hammer tiene una localización y un tamaño específico dentro del sistema nervioso central que se puede ver en los exámenes que se le pueden pedir al paciente. Solamente hasta ahora en la tomografía axial computada. Y este síndrome de Dirkhammer, que se puede evidenciar en una tomografía, especialmente del encéfalo, va a generar que exista una trilogía de sucesos en la psique, en el cerebro y en un órgano ajeno al sistema nervioso. Imagínate un paciente que te echan del trabajo. Sinónimo de eso puede tener mucho. Para la mayoría podría ser escasez. La escasez va a generar en la psique la angustia, ¿ya? Por la falta, por cómo voy a pagar las cuentas, cómo voy a pagar el colegio de los hijos, cómo voy a pagar el arriendo, cómo voy a pagar el dividendo. Y el paciente va a estar pensando constantemente en eso. Es que todos los términos están acá, porque el síndrome de Dirkhammer aparece cuando yo me enfrento a un conflicto biológico. Me enfrento a un conflicto biológico, desarrollo un síndrome de Dirkhammer en el cual aparece un foco de Hammer en mi encéfalo y tengo repercusiones psíquicas, cerebrales y orgánicas. Segundo criterio, el contenido subjetivo de este conflicto va a determinar la localización del foco en alguna parte del encéfalo, y eso va a hacer que después repercute en un órgano específico, en donde en ese órgano se va a llevar a cabo el programa especial con significado biológico correspondiente para poder responder a este conflicto y seguir viviendo. Como por ejemplo olvidar después de una separación dolorosa. Tercer criterio, todo programa especial con sentido biológico corre de manera sincrónica en los niveles psíquico, cerebral y del órgano, lo que les decía antes. Es paralelo. Es sumamente lógico que al enfrentarme a una situación yo necesite compensaciones psíquicas y compensaciones orgánicas para poder seguir viviendo. Porque el quiropráctico nunca va a poder entender por qué el paciente nunca va a poder entender un quiropráctico o un osteópata, se van a poder acercar, y se están cerca, pero años luz al mismo tiempo, de por qué el paciente tiene una subluxación, por ejemplo, C1, C2. Antes le podríamos llamar atlantoxoides. ¿Por qué se salió ese hueso? ¿Por qué no se mueve bien? Nunca. Por el camino que van ahora están cada día dando pasos más lejos.